Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Los que hemos estado leyendo la Biblia en un año, nos ha tocado leer en esta semana mucho acerca de los sacrificios y los holocaustos, ¿verdad?, que se hacían en el tabernáculo, por los levitas. Y se ha estado leyendo, pues, eso del Levítico, ¿verdad?, el libro de Levítico. Y les quería decir, ¿verdad?, cómo entonces, como este miércoles, entonces les tendría que dar lo que sigue. Es decir, porque entonces este martes termina el periodo de los 23 de los 23 capítulos al día que les había dado. Entonces ahora para el miércoles mandarles otra vez ya esos 23 capítulos que se leen cada semana, ¿verdad?, para poder leer la Biblia en un año, ¿verdad? Entonces el día de hoy, como estamos viendo eso de los levitas y lo que se hace en el tabernáculo, y usted pudo ver tal vez muchos sacrificios y las reglas, ¿no?, los holocaustos, que la ofrenda y todo eso, pues vamos a ver el mensaje de hoy que se titula Real Sacerdocio, Real Sacerdocio. Y es que en el Antiguo Testamento, vean, como decíamos, durante la ley mosaica existía un sacerdocio levítico, vean, un sacerdocio levítico, por lo cual los israelitas podían acercarse a Dios. Entonces, teniendo como sumo sacerdote, ¿quién era en aquel entonces? Era Aarón, ¿verdad? Aarón, el hermano de Moisés, y sus descendientes después de él, después de Aarón. Entonces, el nuevo pacto que está vigente ahora, ¿verdad?, ahorita estamos bajo el nuevo pacto, no es el antiguo pacto. Jesús es el sumo sacerdote, ¿verdad? Jesús es nuestro sumo sacerdote, por lo cual podemos acercarnos a Dios. Entonces, si pueden ir conmigo a Hebreos capítulo 7, y voy a leer ahí 3 porciones. Voy a leer del 11 al 12, y luego del 7 al 18, y luego 21 al 27, hablando de cómo ya Jesús, ¿verdad?, es nuestro nuevo sumo sacerdote, ¿verdad?, muy importante. Entonces ahí en Hebreos 7, versículo 11 y 12. Hebreos 7, 11 y 12, ahí nos explica la razón del cambio, ¿verdad? Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, cambio de ley. Y luego, versículos 17 y 18, versículo 17 y 18. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, a causa de su debilidad e ineficiencia. Y luego, si pueden leer desde el versículo 21 al 27, de Hebreos 7. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, ¿qué dice ahí? Inmutable. Ahí la palabra realmente es intransferible, intransferible. Significa entonces, Él es para siempre. Continuando el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Fíjense lo que dice aquí, porque es una doctrina bien básica. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Sí se fijan? O sea, solamente es por Él, y solamente Él, y perpetuamente Él. Se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, ¿verdad? Muy, muy importante, hermanos. Nuestro único intercesor es Jesucristo, ¿verdad? Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, ¿nos convenía en qué sentido? En el sentido de que va a ser aceptado por Dios. ¿Se me explicó? En ese sentido. Pero dice el versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer, fíjense, primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo Jesús una vez para siempre, ¿verdad? Ofreciéndose, ¿qué dice? A sí mismo. Ahora, fíjense otra vez, los sumos sacerdotes de antes, otra vez, como eran pecadores, como dice ahí, Aarón y sus descendientes tenían que primero hacerlo por sus propios pecados
y luego después por los del pueblo. Y lamentablemente, una vez yo hablando con alguien, decía, o sea, que, no, pues Jesús, o sea, ahora como somos sacerdote, y él fue, ¿verdad?, a la diestra del Padre, y según él, esa otra persona, él tenía que primero entonces morir por sus propios pecados y luego por los de nosotros. Imagínense. Pero ¿cómo? O sea, está bien claro. O sea, los otros sacerdotes sí, porque eran pecadores, pero Jesús no. Hermanos, si Jesús hubiera pecado, no hubiera resucitado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, pero por eso no pecó, ¿verdad? Para entonces él pasar, ¿verdad?, esa muerte que él había hecho ahora a nosotros, ¿verdad? Entonces yo entonces le doy esa muerte, ¿verdad?, a todos aquellos que quieren entonces, como decimos en lo del bautismo, ¿verdad?, morir, ¿verdad?, con Jesús y ser sepultados y resucitar a una vida nueva. Muy importante, hermanos. Entonces, sí, Jesús fue sin pecado. Entonces, el día de hoy, hermanos, Jesús es el único sumo sacerdote. Como si pueden ir conmigo, 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5 queda bien claro, ¿no? 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, que dice, tal vez ustedes se lo sepan cuando empiece a decirlo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, vea. Eso era cuando dice ahí Jesucristo, hombre, es para puntualizar que bien claro que cuando Él vino al mundo para morir por nosotros, Él vino completamente en forma de hombre, es decir, igual, o sea, por eso tuvo que nacer y todo, vea, igualito que nosotros, o sea, entonces era 100% Dios, pero también era 100% hombre, muy importante, y esto lo puntualizan, eso de Jesucristo, hombre, porque entre las doctrinas falsas que de repente había en el primer siglo, era como dando a entender de que, bueno, sí era Dios, pero que Él hubiera sido así, hombre, así como nosotros, no. Y no, claramente Pablo también en otra parte en Timoteo le dice como que un canto que ellos entonaban, se ve que era eso de que Dios encarnó. Entonces, bien importante, entonces por eso dice Jesucristo, hombre, es el único, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y la sangre, hermanos, que Él presentó, si pueden ir conmigo a 1 Corintios 5, de la sangre, vea, que Él presentó, ¿verdad?, para redimirnos de los pecados, pues fue la suya propia. Me refiero en el sentido, a diferencia del sumo sacerdote de los del Antiguo Testamento. Ellos no ofrecían su propia sangre, sino que ellos que tenían que matar un cordero, ¿verdad?, y era con la sangre del cordero, entonces, hacer expiación, no por la propia sangre de ellos. Entonces, a diferencia de Jesús, que Él fue el sumo sacerdote y también Él fue el sacrificio. Entonces, 1 Corintios 7, versículo 5, la segunda parte del versículo 7 que dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ¿verdad? Ahí en la segunda parte del versículo 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y por lo mismo, ¿verdad?, dice el texto que debemos mantenernos limpios del mal. Ahora, entonces Jesús, ¿verdad?, nuestro sumo sacerdote, y los cristianos somos ¿qué? Somos sacerdotes. Entonces, así como Aarón era el sumo sacerdote y luego los levitas eran los sacerdotes. Entonces, en la Biblia se dice que entonces Jesús es el sumo sacerdote y nosotros somos sacerdotes. No nada más los que están aquí al frente, porque hay unos que pensarían, no, sacerdotes son solamente los que pasan al frente y todo eso. Y luego, no, todo cristiano, la palabra de Dios lo dice. Ahí en 1 Pedro, si pueden ir conmigo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Entonces queda claro, vea, que todo aquel hermano que se bautiza, entonces, vea, son sacerdotes, ¿verdad?, de Dios. Entonces, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Pero eso sí, un solo sumo sacerdote que es Jesús. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Que dice, mas vosotros, a Pedro le está diciendo a los cristianos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. ¿Se fijan? Ahora, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que habíamos cantado con el hermano José Vargas, ¿se acuerdan cuando dice somos el pueblo de Dios? Y menciona que para qué, vea, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta, hermano, esta ilustración de eso de las tinieblas a su luz admirable, es muy importante que todos, vea,
realmente nos concienticemos de qué es la verdad. Digo esto porque, por ejemplo, las personas que llegaron a estar bien perdidos en el mundo, me refiero bien perdidos en el sentido de que tal vez en vida practicaron muchas, pero muchas cosas bien horribles, simplemente porque estaban sin Dios, en el sentido de que nadie les inculcó el temor de Dios. Tal vez no tenían papá o no tenían mamá, ¿verdad? O algo y se fueron con amigos malos, pero que de una manera, pero así, ¿verdad? Bien mal. Y luego ya cuando creen el Evangelio, hombre, se arrepienten, o sea, de veras, y en serio tienen un cambio tremendo. Y ellos me lo han dicho, o sea, ellos me lo han dicho, o sea, yo era la oveja negra de la familia, o sea, el peor, el que menos imaginarían que se arrepentiría de la familia. O sea, ellos dicen, o sea, yo he hecho de todo, dicen. Pero luego ya cuando creen en el Evangelio, o sea, que son perdonados por el Señor Jesucristo, o sea, y por eso, por esa fe en eso, que lo que dice las Escrituras, están bien agradecidos. Y hasta aún ya como cristianos pueden llegar a sufrir todo tipo de cosas, ya no por pecadores, sino simplemente en su carrera cristiana. Y aún así son bien fieles y todo eso. ¿Por qué? Por su agradecimiento, el agradecimiento que le tienen a Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque realmente creyeron con todo corazón lo que la palabra de Dios dice, de que ellos estaban en las tinieblas y ahora están en su luz admirable, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces esto lo digo, hermanos, porque por ejemplo, si usted al contrario, tal vez fue usted una persona que creció en la iglesia, ¿no? Que creció con padres cristianos, creció, vea, se le enseñó el temor de Dios desde chiquito y no anduvo haciendo cosas, vea, que no debía de hacer. Y ahora obviamente la palabra de Dios dice que todos hemos pecado, ¿verdad? Y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Eso claramente lo dice la palabra de Dios. Me refiero en nuestro estado de pecadores antes de ser rescatados por Cristo. Entonces, pero lo que también la Biblia enseña es de que lamentablemente esto sucede, del que se acuerdan cuando vino la mujer, ¿verdad? A llorar en los pies de Jesús y a enjugarle con sus cabellos y todo eso. Y que dijo Jesús, vea, al que se le perdona poco, poco ama. Al que se le perdona mucho, mucho ama. Por lo tanto, digo, vea, muchos pecados le son perdonados. Entonces, a lo que voy es de que lamentablemente el ser humano es así. De que si uno siente como que Dios le perdona poco, no está tan agradecido con Dios. No estima tanto a la salvación. Casi como que me lo pude haber ganado yo. ¿Sí me explico? En cambio, el que sí se sabe que bien pecado y todo eso, va a estar mucho más agradecidos y se va a ver ese cambio en su vida. Entonces, por eso digo, hermanos, que todos, que no importa que usted diga que poquitos, que muchos, que lo que haya usted hecho, hasta un solo pecado, lo lleva al infierno, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces usted siéntase como el mayor pecador de todos, así como también lo sentía el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él decía, yo soy el peor de todos, el mayor pecador, porque perseguía a la iglesia. Pero entonces, así como él fue entonces bien agradecido con Dios por la gracia de Dios, que él no se merecía para nada la salvación, así nos tenemos que sentir cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué somos nosotros? Real sacerdocio, dice esa cita. ¿Y cuál es nuestra función primordial según esa cita que vimos? Proclamar a Jesús, proclamar a Jesús. Entonces, si quieres ser un buen sacerdote, pues hablarle a la gente de Jesús y diles el llamado que nos hace a todos, vea, de salir de las tinieblas e irnos a su luz admirable. Entonces, hagamos esta pregunta. ¿Qué acciones en el presente, vea, se comparan a los sacrificios pasados? Es decir, ¿qué acciones en el presente, vea, como sacerdotes del Señor? Bueno, el día de hoy, vea, como sacerdotes del nuevo pacto, vea, ya no sacrificamos animales como lo hacían los sacerdotes del antiguo pacto. En primer lugar, vea, como ya vimos, el sacrificio para el perdón de nuestros pecados ya fue hecho por Jesús, ¿verdad? Entonces, ese sacrificio, el mayor de todos, ya fue hecho por Jesús. Una vez para siempre, vean, bien claro. Pero obviamente nosotros como cristianos, como sacerdotes de un nuevo pacto, queremos saber qué acciones podemos hacer en el presente, que son comparables a ofrecerle un sacrificio a Dios. Bueno, pues primero que nada, acordémonos, vea, que el sacrificio de Jesús consistió en su muerte, sepultura y resurrección, ¿verdad? Por lo cual fue constituido sumo sacerdote del nuevo pacto. Por lo que si nosotros queremos ser sus sacerdotes,
Vean, necesitamos pasar por esos mismos pasos de manera espiritual. Es decir, hay que morir a nosotros mismos, ser sepultados en las aguas del bautismo y resucitar a una vida nueva. Entonces, el primer paso es eso, ¿verdad? Sí, entonces, queremos nosotros primero ser sacerdotes nosotros de Cristo. Como dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, o sea, de nuestros pecados, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, primer paso eso. Ahora, una vez que eres cristiano, recuerda que a diferencia de los sacerdotes levíticos, nuestra adoración a Dios y nuestro sacerdocio no está limitado a un lugar específico en la tierra y ni a una serie de ritos como lo del Antiguo Testamento, sino lo que dice Juan 4, el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Juan 4, 23 y 24. Esto les digo porque acuérdense que en el caso de los israelitas solo podían hacer todo eso en el tabernáculo, y luego una vez que hubo templo, solo en el templo y en ningún otro lado se podía hacer esos sacrificios. Pero ¿qué dice Juan 4, 23 y 24? Jesús le dice a la samaritana, vea, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, ¿qué dice ahí? En espíritu y en verdad es necesario que adoren, ¿verdad? Entonces por eso le había dicho a ella, no es en este monte ni en aquel, ¿verdad? Sino donde quiera que uno esté. Porque acuérdense, hermanos, que una vez en el nuevo pacto, ¿dónde está el templo? El templo somos nosotros. Entonces, por eso no importa dónde estamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos templo ¿de quién? Pues del Espíritu Santo, bien importante. Ahora bien, el hecho de que nuestra adoración sea espiritual no significa que no incluya nuestro cuerpo. Así como, bueno, es todo espiritual y yo hago con mi cuerpo lo que yo me pegue la gana. No, obviamente no se refiere a eso, ya que a través de nuestro cuerpo manifestamos nuestra sumisión a Él. Como dice Romanos 12:1. ¿Qué dice Romanos 12:1? Así que hermanos, ya bajo el nuevo pacto, ya entre cristianos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿verdad? Romanos 12:1. Y una manera en que manifestamos ese sacrificio es dejando de buscar nuestra voluntad y buscar hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, el versículo 2, Romanos 12:2. Estamos hablando de eso de que representaría como un sacrificio. Bueno, Romanos 12:2 lo dice así: no os conforméis a este siglo, o sea, la manera de vivir del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, ya con su vida, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces eso es otro, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad?, como sacrificios vivos. Entonces debemos dejar de pensar y vivir como una persona del mundo y aprender a vivir como un ciudadano celestial. Ahora, si pueden ir conmigo a Marcos 12. Entonces, el siguiente pasaje, ¿verdad?, nos enseña una acción muy comparable a ofrecerle holocaustos y sacrificios a Dios. Marcos 12, 28 al 34. Marcos 12, 28 al 34. Marcos 12, 28 al 34, que dice: acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, o sea, a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo:
bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, fíjense lo que dice después, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Fíjanos, está bien claro, ¿verdad? O sea, ¿quiere usted hacer como sacrificios? Ahí lo dice, ¿verdad? El versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido, ¿cómo? Sabiamente. Aún hasta eso último que añadió, ¿verdad? De eso de los holocaustos y sacrificios. Que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, ¿verdad? Y ya ninguno osaba preguntarle. Uno se puede imaginar que tal vez tarde o temprano, ¿verdad? Cuando ya vino el nuevo pacto, de seguro que él fue uno de los que, los que también se arrepintió y se bautizó, ¿verdad? Porque no estás lejos, ¿verdad? Entonces entendía muy bien eso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? No te quedes con los brazos cruzados, sino ama a Dios de todo corazón. Y a tu prójimo, ¿cómo dice ahí? A tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, ahora bien, amar a tus semejantes no es solo ayudarlos físicamente, sino también como decíamos, espiritualmente. Es decir, no se trata solo de darles ropa y comida, se trata de que les digas cómo salvarse de la condenación, ¿verdad? Cómo salvarse de la condenación eterna. Como ya vimos, o sea, no, ya, pero en 1 Pedro 2:9 ya lo leímos, que como real sacerdocio, ¿cuál es nuestro cargo? Es anunciarle a los demás acerca de Jesús. Entonces, ese es nuestro primer cargo, ¿verdad? Entonces, esa necesidad espiritual de las personas, ¿verdad? Pero también, vea, una vez ya hecho eso, es muy importante, vea, bueno, lo que dice Hebreos 13:15, que lo habíamos mencionado en la clase bíblica, hablando de que cómo aquí se refiere al eso de ir a predicar y que las personas entonces confiesen que Jesús es el Señor, es Hebreos 13:15, que dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, promedio de Él, dice, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Verdad? Entonces el contexto da a entender que así como Jesús fue sacrificado afuera de la ciudad, que también así nosotros debemos salir afuera y proclamar el nombre de Cristo. Y claro, el salir afuera era siendo perseguidos por ser fieles a Cristo. Entonces, otra acción comparable al de ofrecerle un sacrificio a Dios, ahí mismo en Hebreos, donde están, Hebreos capítulo 13, es en Hebreos 13:16 que dice, Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, ¿qué dice? No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Sí se fijan? Entonces, como aquí los apóstoles comparan a los sacrificios del Antiguo Testamento con hacer eso ahora el día de hoy en el Nuevo Testamento. Entonces es de hacer bien y la ayuda mutua. En Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10, Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10, Gálatas 6, 9 y 10, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, hermanos, muy importantes. Y por eso yo les decía, hermanos, el otro día, de que, hermanos, o sea, si en serio, si ustedes encuentran una necesidad o cosas, ¿verdad? Del momento, o sea, que usted hable con los hermanos, ¿verdad? Y díganles, ¿verdad? Que necesita, ya sea que es un trabajo, ¿verdad? O que es algo en cuanto a salud, ¿verdad? O es en cuanto a otras cosas, ¿verdad? Que usted le diga a los hermanos, tenga esa confianza, muy importante, hermanos, porque como ya vimos ahí en Gálatas, ya que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia y la fe, ¿verdad? Muy importante, hermanos. Por eso que es muy bueno que no nada más nos reunamos aquí, sino que nos conozcamos más afuera de aquí. ¿Sí me explico? Me refiero a que no nada más en este horario y ya no nos hablemos y la otra vez que nos hablemos sea nada más aquí, sino que también entre semana y todo eso nos comuniquemos y nos hablemos y nos textiemos y todas esas cosas, ¿verdad? Las comunicaciones o redes sociales, vea, que tengamos esa comunión unos con otros, ¿verdad? No nada más cuando nos reunimos aquí, sino toda la semana. Ahora, pero algo que es muy importante saber es que Dios nos hizo sacerdotes no para que cada quien se vaya por su lado,
A decir, bueno, como todos somos sacerdotes, pues yo soy sacerdote, pues entonces yo por mi lado, adiós le digo a todos, ya, porque al final de cuentas yo soy sacerdote y yo tengo mi sumo sacerdote que es Jesús, como que no queriendo tener relación con usted, ya, como justificando, pues ¿para qué me reúno? Si al final de cuentas pues, yo soy sacerdote, ya nunca falta que de repente alguien diga eso. Pero 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, vemos que no es así, ¿vea? No es de que, bueno, como ya entonces ya el hermano me dijo que yo soy sacerdote, pues ya yo me voy lingo por mi lado, ¿verdad? Y ahí nos vemos. No, sino que es para que todos juntos estemos, ¿verdad? 1 Pedro 2:5 lo dice de esta manera, 1 Pedro 2:5. Vosotros también, ¿como qué? Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si se fijan, entonces se trata de todos juntos, no hay piedras desparramadas por todos lados, sino para edificarnos, ¿verdad?, mutuamente. Y así como hablarles de Jesús a los perdidos es como andar ofreciendo sacrificios a Dios, también lo es el ayudar, como decía yo anteriormente, económicamente a los que dedican su vida, en este caso, también para esparcir el Evangelio. Entonces, si no nada más ayudando a los necesitados, sino también a aquellos que están predicando el Evangelio. Esto lo digo por lo que dice Filipenses 4, si pueden ir conmigo, Filipenses 4, muy interesante. Fíjense que también se compara como un sacrificio cuando uno ayuda económicamente a los que dedican su vida a pregonar el Evangelio, a predicar el Evangelio. El apóstol Pablo hace esa comparación al recibir la ayuda de parte de los hermanos de la ciudad de Filipos. Fíjense, Filipenses 4:18. Filipenses 4:18. Dice así, Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido, o sea, esa ofrenda que recibió él, ¿verdad?, para su sustento en el ministerio. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito, fue el mensajero que trajo la ayuda, lo que enviasteis. Y luego miren cómo lo compara. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, entonces sí, entonces cuando usted colabora ya en el ministerio, en la evangelización de alguien de la palabra de Dios, es como también como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. No sé si ustedes se fijaron, pero cuando él hablaba de los sacrificios, ahí en el Levítico, donde estamos leyendo ahorita en la Biblia, habla eso de olor fragante, olor así que Dios acepta. Entonces así lo está diciendo, que entonces cuando uno contribuye a que las personas predican el Evangelio. Entonces, para finalizar, si podemos ir a Hebreos 4, para finalizar quiero recordarles que como nuestro sumo sacerdote es santo, nosotros también debemos vivir una vida santa. Y si no has entregado tu vida a Cristo, pues hazlo hoy, ¿verdad? Hazlo hoy. Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. ¿Se acuerdan que habíamos descrito al sumo sacerdote Jesús como alguien que nos convenía? ¿Por qué? Porque era santo, apartado de los pecadores y todo. Convenía en el sentido de que iba a ser aceptable por Dios. Entonces, por otro lado, también nos conviene en el sentido de que Él nos comprende a nosotros. Entonces, Hebreos 4, 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero ¿qué dice ahí? Sin pecado. Ya nunca le dijo sí al pecado. Versículo 16, por lo tanto, ¿qué? Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, vea. Entonces hoy, ¿verdad?, hoy tienes la oportunidad de convertirte en un sacerdote, si es que todavía no lo has hecho, en un sacerdote bajo el sumo sacerdocio de Jesús. Entonces cree y confiesa, ¿verdad?, que Jesús es el Hijo de Dios, arrepiéntete, ¿verdad?, de tus pecados y bautízate para el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y persevera, ¿verdad?, persevera hasta el fin, como menciona también su palabra. Entonces, si alguien, ¿verdad?, quiere el día de hoy hacer esa decisión de entregar su vida a Cristo, lo puede manifestar, ¿verdad?, cuando el hermano, ¿verdad?, que dirige los cantos, hermano José Vargas,
le diga. Gracias y Dios les bendiga.